Bienvenidos nuevamente al Foro Internacional de Cultura, la cultura como motor de desarrollo. Tenemos a nuestros panelistas el día de hoy, el panel es el número 3, retos de las políticas culturales a nivel local y regional. En estos momentos contamos con la presencia del señor Luis Nieto, ¿no? Y nuestros ponentes que van a estar desarrollando el foro en esta oportunidad. Muchas gracias, señor Nieto. Buenas tardes. Gracias de nuevo por asistir a este panel sobre retos en las políticas culturales a nivel local y regional. Por mi parte voy a tratar de ser absolutamente conciso. Quiero presentar a nuestros tres panelistas que están aquí en representación tanto del sector público como de las iniciativas privadas del sector cultura, de la sociedad civil. Sin más, dejo la palabra a Gary Mariscal. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, con el panel. Para mí es un gusto estar en este espacio y agradezco a la organización por invitarme. Como ya se mencionó, yo soy director de la DDC de Puno, este nombre que tenemos ahora que se llaman Direcciones Desconcentradas de Cultura. Estoy algún tiempo ya en esta dirección y lo que he venido hoy a presentarles es un reflejo de una actividad que hemos tenido hace pocas semanas en la ciudad de Cusco, un taller macrorregional que hemos tenido los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa y Moquegua, con la finalidad de delinear o digamos de reflexionar sobre el enfoque que pueden tener estas políticas culturales a nivel nacional. Voy a pararme para poder ver un poco mi exposición, me voy a poner a este costado. Bueno, quiero dar lectura a esta primera diapositiva porque refleja un poco el sentir de los que venimos de provincia, de los que somos de la zona sur del país. Desde nuestra perspectiva regional, un país desarrollado no es solo el que las personas pueden alimentarse, vestirse y cuidar de su salud, sino el que además se ha erradicado problemas como el racismo, la exclusión de las mujeres, la discriminación étnica, de forma tal que cada grupo se sienta representado en la noción que se tiene de comunidad nacional. Esto a su vez permite que cada persona pueda desarrollarse. No podemos visualizar un país desarrollado si no eliminamos la discriminación y el racismo como base fundamental. No podemos pensar en un país, en un verdadero desarrollo, si no hemos valorado y no hemos respetado, a partir del respeto a nuestras diferencias, pero asumiendo que somos parte de una misma nación. Somos distintos, sí, pero al mismo tiempo pertenecemos a un mismo espacio que se llama Perú. La cultura es una parte sustancial de nuestro desarrollo. Sin ella adoleceríamos de un componente dinámico y fundamental para avanzar. Esa es una definición desde donde venimos, desde el sur. Las regiones de nuestro país representan un gran potencial y en sus territorios se asentaron grandes culturas precolombinas cuyo legado seguimos bebiendo y alimentándonos. Nosotros, los que vivimos en un contexto cultural como Puno, por ejemplo, somos hereditarios de las culturas quechuas, aymaras y uros. Muchos de estos conocimientos están preexistentes en nuestras expresiones culturales, están en el día a día y tienen que ser visibilizadas y tienen que ser respetadas y tienen que tener el trato del Estado a un nivel horizontal e igualitario. Las regiones, pero además su riqueza natural comprende sus espacios andinos y selváticos, sus singulares y amplias manifestaciones en danzas, artesanías, comidas, de convivencia y formas de pensar y actuar. Nosotros pensamos que un verdadero proyecto de país debe tener tres bases fundamentales: la interculturalidad, la identidad cultural y la pluriculturalidad. Eso es lo que podríamos concebir como desarrollo, basado en estos tres preceptos.
Por lo tanto, la cultura debe servir además para crecer, elevarnos y construirnos como ciudadanos plurales en un país diverso que tenemos que interactuar con esa actitud abierta e inclusiva. Necesitamos ser interculturalizados para cohesionarnos y fortalecer la construcción desde la diversidad por una nación peruana. Como el tema de la mesa es los retos, este gráfico refleja un poco los retos que hemos trabajado en un taller macrorregional, como lo mencioné hace un momento. Un primer tema que salió de este trabajo con las organizaciones, además culturales a nivel regional, es el tema de la descentralización. Necesitamos descentralizar la administración de la cultura, pero también necesitamos fortalecer y articular la relación entre educación y cultura. Desde nuestra perspectiva en nuestras regiones no hay una interrelación entre sectores cultura y educación, una relación que realmente sea coherente. Pero también necesitamos construir identidad regional y nacional. Si bien muchas de nuestras regiones están muy afianzadas en el concepto de quiénes somos, de dónde venimos, por temas de racismo y de discriminación, muchas veces estas identidades son subyacentes, son discriminadas, entonces existe vergüenza de afirmar quién es uno. Y necesitamos reforzar y construir una identidad. Pero también necesitamos coordinar las inversiones para la cultura. Esto es como una lluvia de ideas que salió de este taller. Y necesitamos posicionar también a la cultura como un factor de desarrollo, proteger y apropiarse socialmente del patrimonio cultural. Es otro desafío que tenemos. Tenemos un vastísimo patrimonio cultural material e inmaterial, tenemos un patrimonio arqueológico muy rico, un patrimonio histórico colonial también muy rico, pero lo que notamos es que la población, la sociedad, no se siente apropiada de ese patrimonio, no la siente suya en muchos aspectos. Entonces es necesario trabajar en la apropiación social de ese patrimonio, que lo sienta suyo. Solo al sentirlo suyo probablemente será parte de los proyectos que permitan su conservación y su protección. Pero también necesitamos construir infraestructuras para el servicio cultural, adolecemos de infraestructuras para el servicio cultural. Las regiones del sur, por lo menos, no tenemos infraestructuras adecuadas y completas para el desarrollo cultural. Pero todos estos desafíos que podríamos tener tienen que tener un filtro y tienen que tener una pertinencia, que es una visión intercultural. Nosotros, los de las provincias, consideramos que si no hay una mirada intercultural para afrontar estos retos que tenemos como Estado y como sociedad civil, no vamos a poder construir una verdadera ciudadanía. Necesitamos realmente enfocar nuestro desarrollo y nuestras políticas culturales primordialmente y todos estos retos a través de una visión intercultural y de respeto por la diferencia, por la diversidad. Pues tenemos algunos otros retos también que salieron de este taller, como por ejemplo fortalecer a las direcciones desconcentradas de cultura. Este es un proceso que esta gestión ya inició. Nosotros somos unas unidades desconcentradas que somos presencia del Estado en los lugares más recónditos del país y que tienen que ser fortalecidas. Pero también necesitamos articular la gestión entre la centralidad del Estado y los gobiernos regionales y locales. No tenemos una articulación muy eficiente todavía, no existen planes de desarrollo cultural en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. El concepto de cultura no está necesariamente en la prioridad de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Un desafío que tenemos como sector cultura es trabajar para articular en ellos. Pero también necesitamos consolidar a las gerencias precisamente de cultura de todos los municipios y los gobiernos regionales del país. En los gobiernos locales, como lo mencioné, no existen en su gran mayoría gerencias de cultura. Existen gerencias de otro tipo, como por ejemplo en Puno,
una gerencia de desarrollo social regional, pero que está a cargo de algunas acciones o actividades relacionadas a cultura. Pero en una región tan diversa y tan rica como Puno, el gobierno regional no tiene una gerencia de cultura. Y los municipios no, tampoco, tienen gerencias de otro tipo que en algunos momentos trabajan cuestiones relacionadas a la cultura. Finalmente, yo quiero concluir mi intervención transmitiéndolo y volviendo al inicio de mi exposición. No es posible que enfoquemos el desarrollo cultural de un país si no entendemos la diversidad y aceptamos la diversidad como base, sin una visión de interculturalidad. Y es por eso de que desde el Estado estamos trabajando en esta visión. Desde el Viceministerio de Interculturalidad hemos logrado avances importantes, por ejemplo. Hemos construido una plataforma que se llama GRTPI, con el cual nos articulamos con las organizaciones originarias y con las cuales estamos trabajando y delineando políticas que vayan en la línea de las necesidades de los pueblos originarios. Pero si yo mencioné hace un momento sobre la necesidad de la apropiación del patrimonio cultural, estamos también implementando un proyecto que se llama Puerto Cultura, en el cual precisamente se convergen dos objetivos: la salvaguardia, la protección del patrimonio cultural material, pero al mismo tiempo la apropiación del mismo por la ciudadanía y por el ciudadano, por el poblador. Queremos romper esa herencia un poco que nos dejó el INC, de que el patrimonio cultural no se articula, el patrimonio cultural no se toca, pero al mismo tiempo no se hace nada, ¿no? Entonces, este proyecto, este enfoque de Puerto Cultura nos va a permitir enfocar, nos va a permitir, digamos, salvaguardar y resolver las necesidades del patrimonio cultural, pero articulados con la población. Y otro avance importante que tenemos es sobre el patrimonio inmaterial. Las declaratorias de patrimonio cultural de la nación, que se dan año a año en una cantidad importante, permite empoderarse a las organizaciones y a las poblaciones y enorgullecerse por las expresiones culturales inmateriales que tienen. Este reconocimiento honorífico que le da el Estado peruano y que además implica implementar acciones de salvaguardia, permite primero registrar este gran patrimonio inmaterial que tenemos y segundo, permite a las poblaciones que son portadoras del mismo sentirse orgullosas de ellos. Pero además nos da una alerta para poder trabajar en su salvaguardia, conjuntamente con ellos. Esta no es una acción del Estado únicamente, sino es un acuerdo mutuo con las organizaciones, los portadores y las comunidades para salvaguardar este patrimonio. Por supuesto, los desafíos son muchos y va a ser interesante escuchar la participación de los panelistas y de todos ustedes para ver cómo podemos trabajar conjuntamente y articuladamente. Muchas gracias. Y ahora vamos a ceder el uso de la palabra a Irina Yanovich, que viene desde Iquitos en representación de la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales. Irina. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quisiéramos agradecer al Ministerio de Cultura por invitarnos a participar como Alianza Peruana de Organizaciones Culturales, APOC, en este primer Foro Internacional de Cultura. Mi nombre es Irina Yanovich, soy líder actual de Arteria Cultural, una organización que promueve gestión y política cultural en la Amazonía. Formamos parte de la APOC desde sus inicios y presentaremos esta ponencia como representantes de la misma. Vamos a hablar desde una perspectiva de la sociedad civil organizada. Y bueno, empezamos con algunos datos generales. ¿Cómo se formó la APOC y qué buscamos? La APOC surge como un proceso de articulación ciudadana entre organizaciones culturales de todo el país.
que empezó en junio de 2016 a partir de una convocatoria abierta para participar en la primera temporada del programa descentralizado de preencuentros. Esta temporada tuvo como resultado 25 preencuentros en 15 regiones del país. Participaron más de 600 personas y al menos 370 organizaciones culturales. Los preencuentros fueron reuniones locales o temáticas donde se propusieron ideas para desarrollar políticas culturales. La organización de los preencuentros estuvo a cargo de 75 organizaciones trabajando de manera autogestionada. Son estas organizaciones las que hoy construyen la alianza. El programa descentralizado de preencuentros impulsado por Cultura Perú, la organización que junto a Tandem fundó el Encuentro Nacional de Cultura en 2011, buscó esencialmente dos cosas: dar una nueva forma al encuentro y generar una agenda de incidencia compartida desde la ciudadanía. Desde este año, la alianza estará a cargo de promover las siguientes ediciones del encuentro, así como la implementación de la agenda. Muy brevemente, vamos a hablar acerca de nuestros principios. La POC concibe a la cultura desde una visión amplia, integral, viva y dinámica. Apostamos por la diversidad y asumimos un enfoque intergeneracional, intercultural, de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a las diversidades sexuales y de género. Somos autónomos frente al gobierno, los partidos políticos y los credos. Entonces, ¿qué es la agenda de incidencia compartida? No solo es un documento, es una herramienta y es una estrategia de la sociedad civil. Se trata de transformar las políticas culturales a nivel local y regional y nacional. La primera versión de la agenda fue elaborada a partir de la sistematización de los 25 preencuentros realizados. Esta herramienta se encuentra en permanente desarrollo y hoy contiene 12 capítulos de distintos temas relevantes para la ciudadanía, como gobernanza y participación ciudadana, asociatividad, cultura viva comunitaria, economías de la cultura, ambiente, entre otros. Cabe mencionar también que se presentaron las bases de los capítulos sobre personas con discapacidad, género y derechos de las personas LGBTIQ, textos que están siendo fortalecidos con los aportes obtenidos durante el 5º encuentro realizado en Iquitos. En esta ponencia presentaremos algunas ideas que provienen directamente de la agenda. Entonces, con esto en mente, queremos proponer lo siguiente: una co-construcción de políticas culturales es el reto principal a nivel local y regional. Con co-construcción nos referimos al trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil para diseñar, implementar y evaluar políticas culturales. Una co-construcción supone la colaboración entre Estado y sociedad civil para garantizar mayor legitimidad, mayor relevancia, mayor efectividad y sostenibilidad de las políticas culturales. Esta colaboración implica iniciar y sostener una relación de trabajo. De la calidad de esta relación depende que esta co-construcción sea efectivamente positiva y constructiva. Consideramos que la co-construcción de políticas culturales a nivel local y regional es necesaria para superar una serie de problemas que se entrelazan entre sí. A continuación vamos a listar los más importantes. En primer lugar, la visión de la cultura como factor de desarrollo no es compartida por los diversos actores y sectores sociales. Esto se aprecia, por ejemplo, en cómo muchas autoridades locales y regionales desconocen el rol de la cultura en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones. Constatamos que además la propia ciudadanía tiende a subestimar el papel que juega la cultura en la generación de comunidades más sostenibles, saludables, seguras, inclusivas y democráticas. En segundo lugar, la ausencia de políticas culturales es uno de los principales problemas identificados por las organizaciones.
Esta ausencia se puede entender como la percepción de carencia o la debilidad concreta de políticas culturales existentes. Las organizaciones confirman que muchas de las políticas culturales que sí existen y que en muchos casos fueron logradas con mucho esfuerzo no se cumplen. Este contexto pone en riesgo la sostenibilidad de esfuerzos para promover proyectos culturales y limita las oportunidades entre colaboración de Estado y sociedad civil. Adicionalmente, los esfuerzos por generar políticas culturales intersectoriales que aborden los vínculos del sector cultural con salud, educación, seguridad, medio ambiente, por ejemplo, se ven seriamente limitados. En tercer lugar, la falta de apoyo desde las autoridades. Las organizaciones percibimos que los gobiernos locales y regionales están, en la mayoría de los casos, ausentes en las dinámicas de transformación social desde la cultura. Este problema también tiene varios niveles. Por un lado, notamos que muchos funcionarios desconocen las prácticas de gestión cultural y los derechos culturales de la ciudadanía en el marco de sus atribuciones, territorios y competencias. Por otro lado, se constata que en muchos contextos no hay interés de los funcionarios en escuchar a las organizaciones culturales, y todo esto suma a una debilidad institucional cultural actual. En algunos casos se evidencian ejemplos de abuso, clientelismo desde las instituciones públicas. En varios contextos se constata que la burocracia entrampa acciones y actividades culturales diversas. Este contexto general mantiene y refuerza brechas entre autoridades y sociedad civil. Cuarto, falta de información, de transparencia y de medición de impacto. No se cuenta con información suficiente sobre iniciativas y programas culturales impulsados por el Estado. Hay una falta de transparencia en las instituciones públicas, tanto a nivel local como regional y nacional. En algunos casos se describen experiencias de rechazo explícito hacia la participación, al derecho al acceso de información y a la exigencia de una rendición de cuentas por parte de autoridades. Por otro lado, no se cuenta con instrumentos que midan el impacto de las políticas, lo cual impide una serie de conversaciones y debates. Evidentemente, todos los problemas no vienen únicamente del Estado. También existen limitaciones de la sociedad civil para incidir en el diseño de políticas culturales. Como sociedad civil tenemos capacidades limitadas para impulsar demandas ciudadanas y se siente el poco interés del sector cultural en involucrarse de manera constante y compleja, técnica tal vez, en procesos de participación ciudadana. Esto obedece también a otros obstáculos estructurales como el centralismo, experiencias incipientes o truncas, la desconfianza y la precariedad laboral generalizada, el temor o padecimiento concreto de represalias y estigmatizaciones, entre otras. Esto último representa un problema central que le compete al Estado en distintas dimensiones y a quienes formamos parte de la sociedad civil. Creemos que lograr políticas culturales desde una co-construcción implica desarrollar y fortalecer una serie de capacidades tanto desde la sociedad civil como del Estado. En esta oportunidad vamos a mencionar algunas de las más relevantes. Primero, necesitamos desarrollar capacidades para diseñar políticas culturales desde la colaboración y el diálogo permanente entre Estado y sociedad civil. Esta es la co-construcción de la que hemos hablado desde el inicio y para la cual se requieren varias cosas. Primero, capacitar y sensibilizar a las autoridades locales y regionales sobre el derecho a la cultura y a la participación de la ciudadanía. Y con ciudadanía nos referimos a todos los ciudadanos y no solo a la participación de las personas entendidas como notables. Esta distinción debe desaparecer. Dos, necesitamos además sensibilizar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada sobre la importancia de participar en procesos de diseño de política pública y lo que esto implica o exige.
3, debemos generar espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil que no se limiten a actividades aisladas, sino que se estructuren a través de mecanismos permanentes e institucionalizados, como consejos locales y regionales de cultura. La generación de espacios también implica que la sociedad civil busque activamente una relación con el Estado, acercando a los funcionarios públicos a las realidades culturales que muchas veces desconocen. 4, necesitamos reducir barreras de participación, generando estrategias que consideren brechas existentes, así como los tiempos de la sociedad civil, sus estructuras de representación y de toma de decisión. Segundo, necesitamos desarrollar capacidades para diseñar políticas culturales desde una visión de planificación estratégica a largo plazo. No solo debemos considerar el diseño de las políticas culturales, sino también su implementación y evaluación. Esto es clave, ya que si en nuestra localidad o región no existe un plan municipal o un plan regional de cultura, entonces sabremos que estamos debatiendo en el aire sobre las acciones de un gobierno específico que no está pensando más allá de sí mismo. Tercero, necesitamos que el gobierno desarrolle capacidades locales y regionales para rendir cuentas y hacer transparente la información. Referirnos al portal único de transparencia cada vez que se solicite información sobre el gasto en cultura a nivel local o regional es contribuir a mantener un clima de incertidumbre y desconfianza. Desarrollar capacidades para rendir cuentas y asegurar la transparencia no implica únicamente saber publicar información de manera oficial, sino fortalecer valores y actitudes que ven al ciudadano que exige información no como un antagonista, sino como un aliado y como un sujeto pleno de derechos. Volver a la transparencia proactiva y no reactiva debe ser un objetivo que cualquier gobierno democrático. Cuarto, por último, como sociedad civil necesitamos desarrollar capacidades para trabajar e incidir en conjunto. Esto pasa por generar y sostener espacios de diálogo entre organizaciones sin depender del apoyo estatal y de los tiempos del gobierno de turno. Necesitamos encargarnos de las distancias que nosotros como sociedad civil mantenemos entre nosotros mismos. Queremos terminar recordando que en este momento nos encontramos en un proceso de elaboración de la Política Nacional de Cultura, una herramienta de gestión y de gobierno que nunca hemos tenido como país. Entonces, queremos hacer 3 recomendaciones. Primero, que se institucionalice un mecanismo de participación ciudadana permanente en el proceso de elaboración de la Política Nacional de Cultura. Más allá de la comisión consultiva existente, necesitamos un mecanismo más amplio de participación ciudadana, con representantes de todas las regiones. Si bien es cierto, el día de hoy el Ministerio de Cultura nos dijo de que ya se publicó en la página web el link sobre el mecanismo, la metodología que se está utilizando para la Política Nacional de Cultura, nosotros insistimos en que se genere un mecanismo de participación ciudadana permanente. Segundo, que se haga transparente la información recopilada hasta este momento a través de los talleres realizados y que se publique la estrategia que se está utilizando para sistematizar la información. Tercero, que no se limite la consulta pública de la propuesta nacional de cultura a una consulta virtual y a una serie de reuniones descentralizadas para recoger aportes de la sociedad civil. Necesitamos iniciar un diálogo abierto sobre diversos temas en los cuales no necesariamente hay consenso y que requieren espacios para su abordaje y debate. Finalmente, creemos que uno de los problemas más grandes que tenemos que fortalecer para fortalecer las políticas culturales a nivel local y regional es la ausencia de un modelo de descentralización de institucionalidad cultural. No existe ningún debate público sobre la descentralización en nuestro sector, ni informes técnicos y públicos sobre lo que esto podría implicar en los siguientes años, ni proyectos que aborden las debilidades que enfrentamos para superar los obstáculos que impiden una descentralización efectiva. Considerando este contexto, creemos que debemos asumir a la descentralización como un proceso que va más allá de una desconcentración administrativa. Una verdadera descentralización deberá asumirse como un reto ético y político de carácter nacional
que no puede pensarse desde Lima, sino que debe responder justamente a un proceso de diálogo nacional y de co-construcción de criterios, metas y objetivos para respetar y valorar la diversidad cultural que existe en nuestro país. Muchas gracias. Vamos a terminar la rueda de intervenciones con la participación de Elber Vicente, quien, como les dije, es gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Elber. Sí, muy buenas tardes a todos y todas, a los miembros del panel. Agradecerle en primer lugar al Ministerio de Cultura y en este caso al ministro Salvador de Solar por permitirme esta participación el día de hoy. En realidad lo que queremos impartir es una visión desde el gobierno local, cómo lo vemos los funcionarios, cómo vemos el tema cultural desde el alcalde, desde los funcionarios de línea, desde las distintas gerencias que están involucradas en este aspecto. Voy a iniciar con la presentación y quisiera darme una ubicación a este lado, por favor. Quería precisar lo siguiente, los que estamos dirigiendo en realidad las entidades públicas y tenemos a cargo la dirección y conducción de los gobiernos locales, en realidad tenemos muchos retos en materia cultural y también muchos retos y problemas en las ciudades. ¿Podemos pasarla, por favor? Quería empezar con una información básica de nuestra ciudad. La provincia de Huamanga en realidad está ubicada en el departamento de Ayacucho, se encuentra dividida en 16 distritos, tiene una población aproximadamente, según el censo del 2017, de más de 200.000 pobladores y ciudadanos, y a la fecha tenemos cercano a los 300.000 pobladores. La siguiente, por favor. Esta es Huamanga. Huamanga, una ciudad con mucha tradición, con mucha historia, con mucho patrimonio, pero que a la fecha ha tenido un crecimiento poblacional muy álgido en las últimas décadas. En la última década, en los últimos 10 años, como lo hemos visto y con los indicadores del INEI, tenemos un crecimiento de más o menos 100.000 ciudadanos en la ciudad de Huamanga. Pero ¿qué está pasando en nuestras ciudades? Yo estoy seguro de que todos aquellos que tienen la oportunidad de estar trabajando en las municipalidades, en los gobiernos locales, provinciales y distritales, tenemos problemas comunes. Estos problemas son la inseguridad ciudadana, tenemos problemas, por ejemplo, en el transporte público, el caos vehicular, tenemos problemas en el comercio informal, déficit de espacios públicos, falta de trabajo y una serie y gama de problemáticas que tiene que abordarle el gobierno local. Quiero precisar lo que acaban de decir los colegas del panel respecto al tema de la descentralización, no solamente de competencias en los gobiernos regionales y locales, sino también la descentralización presupuestal que debe de existir para abordar justamente estos problemas que tenemos. Independientemente de eso, los gobiernos locales, independientemente de la variedad de problemas que tenemos que afrontar el tema e incluir el tema de la gestión cultural en nuestras ciudades. Por ejemplo, en la Municipalidad Provincial de Huamanga tenemos un reto que empezó realmente en el mes de febrero con la visita de nuestro ministro Salvador de Solar a la ciudad de Ayacucho en el lanzamiento del Carnaval 2017. Como ya muchos lo han manifestado, el tema cultural no está empoderado en los gobiernos locales ni en los gobiernos regionales. Nosotros no tenemos la fortaleza y la identificación con este tema por la variedad de problemáticas que tenemos, pero tenemos que entender que la cultura es transversal y es vertical en todos esos problemas que tenemos. Y como les decía, tenemos este objetivo de materializar políticas culturales locales con participación de entidades públicas organizadas de la sociedad civil, como lo acaban de mencionar, con gestores culturales, grupos comunitarios, quienes participarán activamente durante este proceso que para nosotros es importante en el diseño, formulación e implementación de las políticas culturales. En nuestra ciudad de Huamanga, en la provincia de Huamanga y en la región Ayacucho, no hemos construido, no hemos diseñado y no tenemos políticas culturales. Lo que acaban de decir el representante de la Dirección Desconcentrada de Puno, han tenido ya reuniones, han tenido espacios donde han venido construyendo, debatiendo y teniendo de repente algunos objetivos claros en materia cultural. Nosotros estamos empezando en estos espacios para poder tener algo focalizado realmente como gobierno local que podamos construir y sobre todo en un espacio de articulación con la sociedad civil y con las organizaciones culturales de nuestra provincia de Huamanga. Acá tenemos algo que quiero precisar que nosotros lo hacemos suyo
lo hacemos nuestro, respecto a la Alianza Peruana de Organizaciones Culturales que acaba de exponer, que es un punto muy importante para nosotros. El tema de las políticas culturales y su articulación, principalmente a nivel multisectorial. ¿Qué es lo que está pasando? Y no solamente en el tema cultural, sino en las distintas políticas y planes que tenemos los gobiernos regionales y locales. Bueno, no lo visualizo muy bien en la pantalla, pero quisiera quedarme con el mensaje que tiene acá las políticas culturales construidas del 2017 al 2022 por el gobierno de Chile. Establece que el diseño, construcción e implementación y supervisión de las políticas culturales lo hacemos desde los propios sectores del Estado. ¿Qué significa? Que no solamente podemos construirlo con el Ministerio de Cultura, con la organización de la sociedad civil, con los gobiernos locales, sino tienen que inmiscuirse los otros sectores como educación, como transporte. Miran, transporte, ¿qué tiene que ver transporte? Tiene que ver mucho. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo que son los espacios públicos que nosotros debemos de ofertar en realidad a la ciudadanía y a los cultores, en este caso en las ciudades de nuestro país. Nosotros tenemos que tener una articulación vertical y horizontal a nivel institucional, que hoy en día no se da en muchos de los aspectos y problemas que abordamos las ciudades. En el momento en que enfoquemos de una manera multisectorial, que era el punto 6 de la observación en este caso de la Alianza de Organizaciones, no solo para la construcción de la política, sino para la implementación y ejecución de estas políticas. Y lo quiero dar un pequeño ejemplo nada más de qué nos viene sucediendo en Huamanga. Nosotros, por ejemplo, en uno de los componentes y objetivos básicos que hemos construido a nivel del gobierno local, teníamos lo siguiente: tenemos un proyecto muy importante que venimos gestionando a nivel del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es un proyecto para la construcción de un parque recreativo y cultural en la ciudad de Ayacucho. Un espacio que obviamente va a permitir que los gremios, las organizaciones culturales puedan desarrollar las actividades tanto de la industria cultural como de las artes, por ejemplo. Este proyecto lo firmamos y el convenio lo firmamos en el 10 de agosto del 2016. Vamos 1 año y 2 meses nosotros y no tenemos ningún avance, a pesar de que contamos con un convenio. Es por eso la importancia de que todos los sectores realmente se involucren, porque la cultura involucra realmente a todos los sectores del Estado. Si vamos a construir políticas, si vamos a diseñar políticas, si vamos a implementar y recomendar objetivos, y programas y proyectos que van a derivar seguramente de estos planes, todos tienen que apuntar a ese objetivo, y es lo que hizo el gobierno de Chile en la anterior diapositiva que acabo de presentar. Bueno, esa es la problemática que tenemos en los gobiernos locales, muy amplio, en realidad con bajos recursos, con muy baja recaudación de los ingresos propios, las transferencias que nos hace el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Fondo Común, que es la principal fuente de los gobiernos locales, hoy en día vienen disminuyéndose. Por ejemplo, en el presente año la Municipalidad Provincial de Huamanga ha tenido un déficit, más que un déficit, una reducción de más de 1.800.000 del presupuesto anual de apertura, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones en las que se encuentra el gobierno local, ¿cómo hacer frente en el tema cultural? Entonces va a depender solamente de las voluntades de los gobernadores, la voluntad de los alcaldes, la voluntad de los funcionarios. No puede depender de las voluntades, tiene que tener un panorama fijo, algo explícito, concreto, que nos pueda llevar a los gobiernos locales a comenzar a trabajar el tema cultural. Bueno, Huamanga es una ciudad muy grande, desde la municipalidad nos hemos trazado 5 objetivos muy importantes. Espero que este sea el principio, en realidad, que esto sea el punto de partida para comenzar a trabajar políticas culturales en la ciudad de Huamanga. El primer objetivo, promover el respeto a las diferencias culturales de los distintos grupos humanos establecidos en la provincia de Huamanga, rescatando lo valioso de sus manifestaciones, costumbres, expresiones, idioma, respetando sus derechos en igualdad de condiciones y fortalecimiento de su identidad. Creemos que en Ayacucho, y estoy seguro que en muchas de las ciudades, nos falta hacer un grado de pertenencia de lo que realmente tenemos en la ciudad, de qué somos, qué representamos, qué tenemos que valorar realmente en nuestras ciudades y en nuestros propios pueblos originarios. Nosotros como municipio ahora tenemos un reto, ¿no? Iniciar un programa de investigación cultural que incluye la publicación textual de distintas expresiones, costumbres que reafirmen la identidad de nuestro territorio en el ámbito de la provincia de Huamanga. Un buen ejemplo para nosotros es el distrito de Vinchos, en la provincia de Huamanga. Tenemos el carnaval rural, el ucheo de Jatunjasa, las huaylillas, el jaraui, tantas expresiones distintas que hay, que hoy en día por el tema de la globalización y el desarrollo que se viene dando en las ciudades, mucho se está perdiendo de ello.
No soy muy conocedor, tuve la oportunidad de trabajar 10 años en el sector rural, pero en ese tiempo he aprendido que hay muchas cosas que tenemos que volverlo a revalorar y sobre todo que las personas que viven y son originarias de ese sector o de ese sector de población, llamémoslo, sientan un sentido de pertenencia de lo que tienen, que sientan el orgullo realmente de dónde provienen. La Semana Santa es otro gran reto como municipio que tenemos. Necesitamos incentivar realmente la declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, los actos celebratorios de la Semana Santa yacuchana, así como su inclusión en la lista indicativa de patrimonio cultural inmaterial, obviamente de la UNESCO. Nosotros como gobierno local, y estoy seguro que esto partió de la sociedad civil en realidad en la ciudad de Huamanga, tenemos este gran reto. Hoy en día se ha unido tanto el Ministerio de Cultura, también los gremios de organizaciones sociales, la Municipalidad de Huamanga y el sector privado para llevar adelante este gran reto que tenemos. Es una de las celebraciones más importantes que tenemos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Quisiéramos llegar a este objetivo y quisiéramos dar los primeros pasos para lograrlo. Otro de los grandes retos como gobierno local, como municipalidad provincial que tenemos, es la de iniciar un programa de valoración y promoción de las distintas manifestaciones culturales y artes en los espacios públicos a cargo de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Tenemos muchos espacios públicos, pero muchos de ellos no han sido recuperados y no se han puesto a disposición de las distintas organizaciones que cultivan obviamente el arte y la cultura en la ciudad de Huamanga. Tenemos algunos espacios que le hemos dado utilidad distinta para los que fueron concebidos. Una de ellas es la concha acústica que tenemos en realidad, que viene funcionando para otros fines y no para los que fueron concebidos desde su creación. Desde la municipalidad tenemos ese gran reto de generar estos espacios para que sean puntos de encuentro de la población y de los cultores, en este caso de nuestra ciudad. El otro objetivo que tenemos es fortalecer a la Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía de la Municipalidad Provincial de Huamanga para posicionarse como un importante actor en materia cultural a nivel regional y nacional. Ya lo dijeron los colegas panelistas, tenemos una fuerte debilidad en el sector público, en los funcionarios, en los que conducimos las instituciones, porque no hemos hecho o hay un desconocimiento de lo cultural realmente. El tema es fortalecer, pero ¿cómo, no? Tenemos un gran reto allá de coorganizar talleres de especializaciones en patrimonio y gestión cultural en alianzas con el Ministerio de Cultura, con la UNESCO y obviamente el gobierno local. Necesitamos potencializar competencias en materia cultural. El otro tema es promover la firma de convenios en materia cultural y organizar ferias y eventos internacionales en la misma materia. Estos son 3 puntos que esperemos que como municipio podamos avanzarlo en los próximos 6 meses. El otro objetivo es la formulación y ejecución de proyectos de equipamientos recreativos culturales que sirvan como espacios de promoción cultural, encuentro social y de esparcimiento, tales como centros culturales, bibliotecas, galerías de arte, artesanía, anfiteatros, entre otros. Ese es el gran proyecto que les dije. ¿Qué tendría que ver ahí el Ministerio de Vivienda? El Ministerio de Vivienda nos va a ayudar a consolidar que este proyecto sea una realidad en la municipalidad, en este caso en la provincia de Huamanga, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la formulación y ejecución del proyecto denominado Gran Parque Recreativo y Cultural de la ciudad de Ayacucho y también tenemos una gama de proyectos que han derivado de un estudio, ¿no? De un estudio muy especializado que llevamos también con el Ministerio de Vivienda, en la cual ya tenemos programado actividades y proyectos para los próximos 4 o 5 años en la provincia de Huamanga. Otro de los problemas que nosotros vemos desde lo local es lo siguiente. Tenemos problemas en materia de planificación, por ejemplo. No podemos concebir trabajar lo cultural si primero no hemos planificado la ciudad, esa visión de ciudad que debe tener la provincia. Por ejemplo, no tenemos un plan de acondicionamiento territorial, no tenemos un estudio de movilidad urbana y todos estos problemas que ya he precisado en las anteriores exposiciones conllevan justamente en la propia ciudad, se desarrollan en la propia ciudad. Todos los que vivimos ahí sentimos los mismos problemas. Entonces necesitamos trabajar el tema de planificación, más aún. Si queremos ver el tema cultural, no contamos a la fecha con un plan de desarrollo cultural en la provincia, ni mucho menos en la región. Bueno, en esta materia tenemos otros retos como el de la puesta en valor de monumentos religiosos, arquitectónicos y civiles. Hemos tenido algunos avances también. Como lo pueden visualizar, tenemos acá 2 proyectos muy importantes que ya van a iniciar su ejecución en la provincia de Huamanga, como es la puesta en valor de la Quinta de los Caballitos y también la ampliación de los servicios de interpretación cultural de la alquería, de la azotea y el arco ambiente urbano de la Alameda del Marqués de Valdelirios. Son 2 espacios públicos que estamos generando a través de obras por impuesto, su puesta en valor, obviamente, y sus usos en la ciudad de Huamanga.
Otros dos proyectos que ya tienen y cuentan con presupuesto, y uno de ellos sí iniciado, es el primero, el mejoramiento e instalación de servicios turísticos públicos en el eje turístico-cultural del Centro Histórico de Ayacucho, y próximamente, el año que viene, será obviamente ejecutado el proyecto de equipamiento urbanístico en la Plaza Mayor del Centro Histórico de Huamanga. Otro de los retos que tenemos como provincia y que lo hemos consolidado en esta diapositiva es la formulación de convenios en educación patrimonial. Consideramos que si no promocionamos, si no comenzamos a trabajar en esa articulación entre lo cultural y la educación, obviamente no vamos a empoderar a los jóvenes, a los adolescentes y a los escolares y a quienes van a ser los próximos ciudadanos y van a tener obviamente a las organizaciones del Estado a su cargo, si no fomentamos realmente lo que es educación patrimonial. Tenemos una firma de convenio con la UNESCO ya recientemente, hace 3 semanas. Y finalmente, para terminar, tenemos la promoción en gestión de industrias culturales locales y la promoción de las artes a través de estrategias de producción y promoción de las mismas. Tenemos un gran reto que trabajar en Huamanga, trabajar con las organizaciones culturales y artísticas de la ciudad. ¿Cómo? Organizando ferias internacionales, obviamente para el apoyo y edición de publicaciones de libros y textos. Tenemos la promoción de la industria musical y la promoción de la industria cinematográfica. En conclusión, tenemos grandes retos en Huamanga. Quisiéramos que nos entiendan que desde lo local, todos los problemas que conllevan dentro de la ciudad, el primero que afronta es la municipalidad, es el gobierno local. Por eso es importante lo que precisaron algunos panelistas, que el tema de descentralización a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia y el Consejo de Ministros tiene que hacer un trabajo y esfuerzo para no solo descentralizar funciones, sino también los presupuestos requeridos para que todos estos objetivos y todos los planes que vayamos a trazarnos en materia cultural realmente se puedan ejecutar. Muchas gracias.